para que usted pueda entender con toda claridad lo que el Señor está diciendo de cierto asunto y usted pueda obtener esa fe y poder así hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, quiero traer esta enseñanza debido a que vienen los encuentros y quiero dejar algo bien claro para que nosotros entremos con convicción y no entremos con duda, que entendamos que nuestra fe tiene que estar activa y tiene que estar lo que estamos llevando a cabo nosotros, respaldado por Dios, ¿okay? Así que hay cosas que nosotros tenemos que entender también, que no todas las cosas, hay cosas que Dios no puede hacer, es más, son bastantes, no porque Él no tenga el poder, ¿okay? La otra semana se lo explico, pero hay cosas que Él no puede hacer porque el hombre tiene la autoridad en la tierra, ¿okay? El hombre tiene que hacer cosas aquí en la tierra por iniciativa para que el cielo responda. Entiendan una cosa, hay poder y hay autoridad, ¿okay? La autoridad la tiene el hombre aquí en la tierra, y hay que entender esto, que hay cosas que Dios no puede hacer, no puede violar su palabra, ¿okay? Él no la puede violar, por lo tanto usted va a entender la próxima semana porque hay cosas que Él no las puede hacer y depende que nosotros las hagamos. Nosotros tenemos que hacer ciertas cosas que pueden traer una bendición y desatar el cielo, desatar a tantas cosas que van a empoderar a una persona. Y es importante que usted las conozca y las sepa, porque si usted las sabe y las practica, entonces va a haber un avivamiento en nuestras vidas, hay un rompimiento, hay cosas que empiezan a suceder que nosotros muchas veces quisiéramos. A veces decimos que ¿por qué Dios no hace esto? No es que Dios no haga eso, que no es que Dios no lo hace, es que nosotros no lo iniciamos, nosotros no lo hacemos, ¿okay? Y eso se lo voy a explicar la próxima semana. Ahora, pero quiero hablarle de algo que Dios me mostró en Lucas capítulo 4 versículo 1 y 2, y hay cosas que a veces nosotros no entendemos. Fíjense lo que dice aquí: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales luego tuvo hambre. Hay que entender esto. Yo quiero hablarle de dos cosas poderosas que nosotros tenemos para poder tener victoria. Las dos cosas son necesarias y a veces nosotros nomás usamos una, y cuando usamos una hay un desbalance bien grande en la cual Dios nos dice: es que yo no puedo hacer esto tampoco por ti, tú tienes que hacer esto también. Y hay que entender esto, que aquí Jesús es llevado al desierto, ¿okay? Y el desierto significa un lugar donde vas a tener un problema, donde tienes escasez, donde ¿cuántas veces estamos pasando por desiertos? No necesariamente es un lugar, no, es una situación en nuestras vidas que nosotros estamos pasando, que parece ser que no hay agua, parece ser que no hay contestación, parece ser que estamos necesitados y no vemos la respuesta, ¿okay? Y no entendemos muchas cosas, por qué están pasando y por qué me pasa a mí esto y por qué Dios no contesta y por qué Dios no hace esto. Bueno, es que Dios no hace eso a veces porque nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Nosotros somos los que tenemos que llevar a cabo ciertas cosas. Ahora, Jesús es llevado a un desierto. Jesús es llevado por el Espíritu. Pero fíjese una cosa, nosotros todo el tiempo sabemos la palabra, usamos la palabra, la declaramos, peleamos con la palabra, pero a veces nos falta algo que Jesús usó, que no nos dimos cuenta que Jesús mismo lo usó. Y eso es algo poderoso que está aquí en la Escritura, que podamos entender que esta es nuestra
Dice, el ayuno. El ayuno. No lo dejó fuera el ayuno. El ayuno es bien importante. Por eso hay gente que a veces no tiene victoria. Hay gente que lo bombardea al enemigo y en vez de pelear, ¿okay?, en vez de pelear para atrás correctamente, lo que debemos hacer es buscar a Dios, ayunar y declarar la palabra. Eso es lo que hizo Jesús. Eso fue lo que le dio victoria a Jesús. Ahora, ¿la iglesia debe de ayunar? Bueno, váyase a Mateo capítulo 6, versículo 16. Fíjese lo que dice aquí. Tenemos que tener convicción de lo que vamos a hacer. Y cuando ayunes, dice, el hecho de que dice, y cuando ayunes, dalo por hecho de que vas a tener que ayunar. No hay victoria, amigo. No hay victoria, entiéndame bien, sin ayuno. Y vamos a ver por qué el ayuno es un arma espiritual. Vamos a meternos para adentro. Fíjese, dice, cuando ayunéis, dice, ¿okay?, es una obligación, es un mandato. O sea, es algo que tú no vas a poder evitar. O sea, en tu vida espiritual, si tú quieres tener victoria, si tú quieres romper, si tú quieres desligar una cadena, si tú quieres que se pudra el yugo, dice, vas a tener que ayunar. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en tu vida, ¿okay?, en que vas a sentir tanta opresión, en que vas a sentir tanto ataque, que si tú no ayunas, no hay rompimiento. No hay rompimiento. Por eso dice, cuando ayunéis, dice, le va a decir, no seas austeros como los hipócritas. Hay una manera correcta y hay una manera incorrecta, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, pasan por todo el rituaje. Nosotros tenemos que entender que Isaías 58 nos habla de eso más adelante, ¿okay? Nos habla de cómo ayunaban los fariseos, cuál era la motivación, ¿okay? Pasaban por todo. O sea, no crea que no se abstenían de alimentos. No, sí se abstenían. Pasaban por el mismo martirio, se sacrificaban igual. Pero sin embargo, ¿cuántas veces a cuántos de nosotros nos gustaría pasar por un ayuno y no tener recompensa del ayuno? Entonces, nomás me malpasé. ¿Cuántos saben que se sufre en un ayuno? Se sufre. Yo lo más que he ayunado son 7 días y se sufre. Yo no he podido pasar de ahí porque no he sentido todavía, pero se sufre bastante. Ahora, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, mírate alegre. ¿En qué te vas a enfocar? Fíjate lo que dice: para no parecer a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí está la recompensa. Cada ayuno que uno debe de llevar a cabo tiene que tener una recompensa. ¿Qué es lo que estás buscando en tu ayuno? ¿Por qué quieres ayunar? ¿A qué te estás dedicando? Estás siendo torturado, ¿okay? Tienes una ligadura, algo que sabes que tú tienes que meterte a ayunar. Nunca ayunes sin buscar una recompensa. No me voy a ayunar porque sí. No, eso es un ayuno perdido. No, puedes decir, voy a ayunar porque quiero pasar un tiempo con Dios en adoración. Eso no es tiempo perdido. No, pasa un tiempo con Dios en adoración. Eso es apartarte con Él, porque quieres experimentar algo. Ahora, Mateo 9:14, fíjense lo que dice aquí. Mateo 9:14 dice lo siguiente: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Cuántas veces ayunan ellos? Es lo que está diciendo. O sea,
Si una persona usted lo mira ayunar muchas veces, y constantemente está ayunando, ok, ¿eso es malo? No. Fíjese lo que están diciendo. Los discípulos de Juan vienen y le preguntan a Jesús una pregunta legítima. Okay. ¿Por qué los discípulos? ¿Por qué nosotros? Y los fariseos también. Dice, ayunan muchas veces y tus discípulos no ayunan. O sea, para esta gente era algo raro. Es como decir, yo soy hijo del rey y no vives en el palacio. Es algo raro. Bueno, aquí están diciendo, aquí hay algo raro. ¿Por qué? Porque los discípulos de Juan, nosotros ayunamos bastante y los fariseos también, pero tus discípulos no ayunan. O sea, hay algo que está incorrecto, no es una marca. O sea, lo que a ellos los identificaba el ayuno era que eran parte de la religión o parte de la iglesia. Cuando no hay ayuno, está raro. Entonces, una iglesia que no ayuna, ¿es rara o no? Sí, es rara. O sea, va a decir, ¿ustedes no ayunan? ¿Cuántas veces has ayunado, hijo? Miguel una vez tuvo que meterse con Dios, ayunar, ¿sabe para qué? Para vencer unos ataques que le estaban viniendo. ¿Y sabe qué es lo que hizo? El yugo se pudrió. Es más, si Miguel no ayuna, yo le garantizo que Miguel no estuviera aquí. No estuviera aquí. ¿Por qué? Porque el ayuno pudre el yugo. El ayuno es un misterio porque trae un poder sobrenatural que no podemos entender, pero es una arma que Jesús usó. Digo, ¿sabes qué? Yo voy a venir a ser tentado. Cuando tú estés pasando por tentación, tu mejor opción es esta. Tú estás siendo tentado, métete a ayunar. Métete a ayunar. ¿Por qué? Porque Jesús dice, estoy siendo bombardeado. El enemigo vino. Y él estaba, ¿sabes qué? Él no paró, ayunó 40 días. ¿Por qué? Durante todos 40 días el enemigo estaba viniendo. Al final vino otra vez. Pero él fue tentado todos los días. ¿Por qué? Porque él tenía que vencer. Él no paró de ayunar porque sabía la necesidad del ayuno. El ayuno no es algo raro, mijo. Es más bien, es raro que una iglesia no ayune. Es raro. Entonces, si nosotros queremos ir al encuentro sin ayunar, mijo, mire, vamos a venir como libro de los Hechos. Los encueraron y les dieron unas nalgadas y salieron. ¿Se acuerda? Sí, ¿por qué? Porque estos quieren pelear con nosotros sin ayuno. Es un arma bien poderosa. Dice, ayunen. Y Jesús les dijo, bueno, les voy a decir algo. ¿Pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está? Eso es obvio que está raro. No, ¿cómo yo voy a velar a mi esposo cuando todavía no está muerto? No, dice, no, ¿verdad? Dice, no, más los días vendrán, dice, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Yo le digo una cosa, ¿Jesús nos fue quitado ya? Sí, Jesús no está en la tierra. Jesús no habita en un cuerpo físico de hombre aquí en la tierra. Como Jesús ya nos fue quitado, dice, entonces a la iglesia ahora sí tiene que ayunar. ¿Por qué tiene que ayunar? Porque tiene un enemigo que lo va a atacar, que lo va a bombardear. ¿Qué es lo que hace? Si una persona no ayuna, la carne se pone bien fuerte, mijo, y no se puede uno humillar. Y cuando uno no se humilla, cae en el mismo situación que cuando Israel, que Dios le decía, Crónicas 7:14, si mi pueblo, dice, es un pueblo que somos nosotros, dice, mi pueblo, no está diciendo el mundano de allá, los gentiles, no, si mi pueblo, dice, si humillare una. ¿Sabes qué? Cuando no te humillas, cuando tú crees que tú lo puedes hacer por tus propias fuerzas, cuando tú sabes que ya no puedes, mejor métete a ayunar, pídele a Dios su gracia, pídele fuerza, porque en el ayuno hay algo sobrenatural que te da victoria a vencer tu propio yo. A vencer tu propio yo. Ahora, esa parte no la puede hacer Dios. Dios no va a ayunar por ti
ni los líderes de la iglesia. Es más, ayunan a tu favor, pero no quiere decir que tú no vas a ayunar. Entonces Jesús nos dice, van a ayunar. Y van a ayunar fuerte. Además, ¿sabes qué? Tiene que volverse parte de sus vidas. ¿Cuántos sinceramente han dejado de ayunar? Yo les soy sincero. Yo he dejado de ayunar. Y Dios me está despertando. Me dice, espérate, por eso estás teniendo dificultades. Por eso el enemigo está agarrando más terreno. ¿Por qué? Porque no has ayunado. No es suficiente que tú conozcas la palabra. No es suficiente que tú la declares. Es que tú tienes que traer poder detrás. Así que el ayuno identifica a los cristianos. Y vienen días en que nosotros tenemos que ayunar. Fíjese Lucas capítulo 18:12. Lucas 18:12 dice: este es el fariseo que se presenta delante de Dios y que está un gentil, un publicano ahí pegándose al corazón. Las palabras del fariseo son estas. Dice: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Muchos dijeron, bueno, es que ahí está, pues no está correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está reprendiendo al fariseo. No, Dios está reprendiendo al fariseo, ¿sabe por qué? Porque eso que está usando él, lo está usando ¿para qué? Para su justicia. El publicano dice, no, dice, sé propicio a mí porque yo soy pecador. En otras palabras, él está diciendo que no es pecador. Él está diciendo que él es justo por lo que está haciendo, por sus propias obras. Ahora, pero fíjese el ejercicio del fariseo. Fíjese, ahora, fíjese lo que dice aquí. Dice la segunda parte: doy diezmos de todo lo que poseo. ¿Lo practica usted, sí o no? Pregunta. ¿Verdad que sí? Entonces, espérate, de aquí dice, doy diezmo de todo lo que poseo. Eso está correcto. ¿Y lo otro? También. ¿Sabe qué dice él? Ayuno 2 veces por semana. ¿Usted se imagina si nosotros ayunáramos 2 veces por semana? A pesar de las libras que vamos a bajar, ¿ok? El impacto que vamos a traer nosotros, el poder que vamos a traer. Digo, él está diciendo aquí, ayuno 2 veces por semana, no porque lo diga, no es por decirlo, no, porque era una costumbre de él. Era una costumbre. Y así como él diezmaba, también era una costumbre. Así como nosotros diezmamos, ahora tenemos que entender que el ayuno tiene que convertirse como nuestro diezmo casi. Oh my God, yo espero que usted le quiero enseñar para que cuando usted haga algo, ¿por qué? Porque tiene unos beneficios bien poderosos. Que cuando usted haga algo, usted va a entender es que esto funciona, esto rompe, esto liberta, esto pudre el yugo, esto es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque tengo palabra, pero me falta algo. Fíjate lo que dice aquí. Así que el ayuno se apropia del poder. Cuando usted va a echar fuera un demonio, ¿con qué lo echamos nosotros? ¿Qué dijo la Biblia que contaba Martita predicando allá? ¿Con qué? Con el dedo de Dios. ¿Y qué es ese? El Espíritu Santo, con la presencia de Dios, ¿verdad? Es la única manera que se puede echar. Fíjese aquí, Marcos 9:16. Y preguntó a los escribas que disputaban con ellos. Y uno de las multitudes respondió, dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, la cual donde quiera que le toma, le desgarra, y echa espumarejos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Ahora, ellos ya habían sacado demonios fuera. Ellos ya habían ido de 2 en 2 y los demonios se sujetaban. ¿Ok? Ahora fíjate lo que sucede aquí. Y respondió y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Traédmele. Y se lo trajeron, y cuando le vio en el instante, el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarejos.
Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, pues ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree todo le es posible. Y al instante el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entréis más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrando mucho, salió. Y fíjese cómo salió este espíritu. No fue fácil. ¿Okay? Dice clamando y desgarrándole mucho. O sea, agarrado. ¿Okay? Aparte dice, porque nosotros pudimos, desgarrándole mucho salió, y él se quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La pregunta era legítima. O sea, digo, hay que ser sinceros cuando no se puede. Porque lo que querían saber es: dinos la razón, dinos el motivo. ¿Por qué? Porque anteriormente ya los hemos echado, pero no pudimos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ahora, él les dice lo siguiente. Les dice, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género, ¿ok?, por nada puede salir sino por oración y ayuno. Yo antes pensaba que hablaba de la incredulidad, pero la incredulidad la tenía el otro. La incredulidad, el que pidió ayuda de la incredulidad fue el papá. Estos no eran los discípulos. Los discípulos ya tenían fe. Los discípulos sabían que podían echar fuera un demonio. Es más, tu acción muestra tu fe. El hecho de que tú vengas y declares la palabra, te sales en el nombre de Jesús, esa es tu fe. Tú la demuestras. Pero no pudieron. ¿Por qué? Porque este tipo o este género, ¿okay?, y no quiere decir que todos van a ser así, pero este género dice: apenas con ayuno. Apenas con ayuno y oración. Ahora, oración ya la tenían. ¿Por qué? Ellos vinieron, oración, declararon, hablaron, pero no el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno da poder. El ayuno te empodera. Algo tiene el ayuno, que es sobrenatural. Es un arma que Dios ha puesto, que tú y yo tenemos que llevarla a cabo. Dios no lo va a hacer por nosotros. Ahora, Dios hace algo. Dios te da la gracia, ¿okay?, para que tú puedas soportar el ayuno. Dios te da la fuerza para que tú puedas soportarlo, pero tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Hay cosas que yo y tú tenemos que hacer que no las va a hacer Dios. Dios no va a violar su palabra por nada del mundo. Porque el mundo, si el momento que Dios viole su palabra, entiende esto se viene abajo. Y Satanás tiene victoria. Dios no la puede violar. Está sujeto a lo que Él ha declarado. ¿Por qué? Porque va a ir a una guerra. Va a ir a una guerra. Y la iglesia ayunada tiene el poder para poder llevarla a cabo. No es qué tan bueno predique uno a veces, o qué tan bien enseñe uno. Es qué traes detrás de toda esta palabra. El ayuno es para ministrar a Dios. Hechos capítulo 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual lo he llamado. Y habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y les enviaron. Lo hicieron así a la deriva, nomás así, sin un volado y vámonos recio. No, hubo un ayuno, hubo oración, hubo dirección del Espíritu Santo. Lo que sucede cuando una persona ayuna es esto, ¿no? Es que uno es bien sensitivo al Espíritu. Usted empieza a escuchar a Dios. El ayuno es como si hubiera una interferencia y usted está moviendo en el canal y luego uno le mueve 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ¿entiende? Que ya se oyó aquí pico perico, pero ya lo escuchó, ¿verdad? Okay, ya está bien claro. Okay, el ayuno le quita la interferencia.
Y cuando usted ya sabe, ese es Dios. Dios me está hablando. Dios me está diciendo, hay que hacer esto. Hay personas que se encierran en ayuno primero antes de ir a ministrar en algo grande. ¿Por qué? Porque quieren seguros que Dios los va a enviar, quieren seguros lo que Dios va a mostrar, lo que quieren ser efectivos en lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque son claros. Hay gente que ya se acostumbra a eso. No nada más. Entiende una cosa. Jesús no le dijo a estos discípulos, ¿por qué no pudieron? Estás en pecado. No les dijo, estás en pecado. No les reclamó cómo estaban ellos. Dijo, aquí el asunto no es que estén en pecado. No es eso. El asunto aquí es este. Dice, el asunto es que este género, dice, no sale nada más así. Sale con ayuno y con oración. Es más, para que el reino se manifieste, y yo le estaba diciendo que para que el reino pueda manifestarse, se requiere el ayuno. Se requiere que haya gente de poder. Gente de poder. ¿Qué es el ayuno? El ayuno, amigo, es abstenerse, ¿okay?, de alimentos, nada más, de alimentos con propósitos espirituales. No, me voy a abstener de este alimento por cualquier cosa. No. Miles Monroe dice, aquel que se pierde un alimento, dice, nomás se perdió un alimento, eso no es ayunar. Cuando dice, es que amigo, no voy a almorzar y voy a comer, mi ayuno va a ser que no me voy a comer. Eso no es ayuno, dice. ¿Cuántos se pueden pasar sin almorzar? Por su propia fuerza. Por su propia fuerza. ¿Verdad que sí? Sí, por su propia fuerza usted lo puede hacer. Es algo que Dios tiene que empoderarlo también. Él dice que después de 3 días Dios te empodera. ¿Por qué? Porque una persona puede ayunar 3 días. Y ustedes van a decir, ¡ay, pastor! ¿Cómo 3 días? 3 días. Sin tomar agua usted puede vivir. Lo que pasa es que los síntomas están bien fuertes. Aquí hay gente que ha ayunado más de 5 días y usted recuerda los síntomas, ¿okay? Pero eso no quiere decir que se va a vencer por vencido. No, Dios lo está empoderando para que usted pueda resistir el ayuno completo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo. Dios dijo, no lo va a hacer por nosotros. Ya dijo, yo necesito que tú hagas algo para que yo pueda responder. El ayuno es eso, mijo. ¿Es para pasar un tiempo con Dios o es porque tiene una lucha con algo? ¿Cuántos están batallando con algo y que simplemente es la misma situación y no lo puede vencer? Y no sale de ahí. Y no haya cómo y no haya qué hacer. Le voy a dar la solución. Ayune. Ayune y humíllese delante de Dios. Señor, yo necesito que me empoderes, que me des la gracia. Yo necesito que algo se rompa en mi vida. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios mira eso? Porque la humillación, el ayuno le muestra qué tanta hambre tiene usted por Dios. Tanta hambre tiene por Dios. El ayuno es lo que hace, le muestra a Dios, wow, este sí tiene hambre. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Es un sacrificio. Y eso es importante. Así que tiene que haber rompimiento en su vida. Sí, el ayuno rompe. Y ahorita lo vamos a ver. Puede ser que usted se está preparando para una actividad donde va a haber actividad demoníaca. ¿Cuántos saben que el encuentro surge en esas cosas? Si nosotros no vamos ayunados y preparados, no sucede nada. Nosotros tenemos que entender que el ayuno es efectivo. Es efectivo. ¿Sí? Ahora, puede ser que Dios lo llame a un ayuno como Jesús lo llamó. ¿Entiende?
Pero hay cosas que usted hace por convicción. Dios no tiene que decirle, mira, te necesito que ayunes 40 días. Pero hay cosas que usted las hace por fe. ¿Por qué? Porque su fe le dice esto. Su fe es, si yo hago esto, yo sé que voy a vencer esto. O sea, si su fe es esto, es conocer algo con convicción. Si dice que rompe el yugo y que pudre el yugo, el ayuno, yo tengo que creerlo. Y porque estoy convencido, tomo una decisión de ayunar 3 días, de separarme con Dios, de buscar en adoración. Y en ese momento va a haber una guerra infernal entre usted y va a haber una guerra infernal entre usted y los demonios. ¿Y sabe qué? Pero Dios lo va a empoderar para que usted pueda vencer. Para que usted pueda vencer. ¿Por qué? Porque eso lo hace el ayuno. Y no todos hacen eso. Es más, no todas las iglesias hacen eso. La iglesia de reino tiene que ayunar. Tiene que ayunar. No es opción, es un mandato. Fíjese por qué ayunó David. Segundo de Samuel capítulo 12 versículo 21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que haces? ¿Qué has hecho? Dice: viviendo aún el niño, ayunabas y llorabas por él, y muerto el niño, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí para que viva el niño? Mas ahora que ya ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo iré a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué estaba ayunando David? ¿Qué creía David? David es un hijo de Dios. ¿Qué es lo que creía él? David creía esto. David creía que su ayuno podía cambiar la situación. ¿Cierto o no? Sí, era lo que estaba creyendo él. Dice: ¿sabes qué? Mi ayuno, mientras mi situación tenga vida, mi niño estaba vivo, yo ayuno. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que yo sé hacer. Lo que yo sé hacer. Él ayunaba, dijo, ¿por qué? Porque mientras el niño vive, tal vez Dios pueda cambiar la resolución que ya él hizo. ¿Sí? O sea, el ayuno, dijo, esa era la causa que él ayunó. Ahora fíjese el rey Acab. Fíjese el rey Acab. Primera de Reyes capítulo 21 versículo 27. Y aconteció que cuando Acab oyó estas palabras, acuérdese que Elías vino y le profetizó toda la maldición que venía sobre toda la destrucción que venía para su casa. Rasgó sus vestidos, dice, y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Fíjese lo que hizo Acab. Dios lo acaba de sentenciar y él se humilló y ayunó y se acostó en el cilicio. Un tipo de humillación, buscando arrepentimiento. O sea, algo sincero en su corazón. No era algo nada más por obra, no, algo sincero en él. Hubo una conexión en su corazón con lo que él estaba llevando a cabo. Se sintió mal, se arrepintió. Y fíjese lo que dice Dios. Fíjese lo que dice Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se humilla delante de mí? O sea, ¿tú crees que Dios puede ser engañado? Dios no puede ser engañado. Los sentimientos verdaderos de Acab, del arrepentimiento, ese fue sincero, porque Dios no puede ser engañado. Dice: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Por qué? Porque él se humilló y ayunó. ¿Sabe por qué? Porque Acab sabía también lo mismo que sabía David. Mientras el suceso no ha pasado, si me humillo delante de Dios, puedo cambiar. ¿Por qué Dios le dice al pueblo: si mi pueblo se humillare, en el cual invocare mi nombre, dice? Lo dice: 2, si orare, si clamare a Dios y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos,
4 cosas que dice. Yo haré estas cosas, dice. ¿Qué vas a hacer? Yo lo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué? Porque el ayuno, amigo, es un acto de humillación también. Ahora, es un acto de humillación, pero es un acto de poder cuando se trata en contra del enemigo. Es un acto de que usted mata al yo. Jesús, ¿sabe qué? Jesús estaba muerto por completo a la carne. ¿Por qué? Porque estaba ayunando. El enemigo vino con toda tentación y no pudo con él. Ahora, Jesús es el ejemplo de nosotros. Quiere decir que si nosotros, yo quisiera, no quisiera, yo creo, yo tengo que calar esto. Yo tengo que decir que yo lo creo. Si estos fariseos tan dedicados, ¿okay?, simplemente errados porque era la justicia equivocada, lo hacían 2 veces por semana con una motivación incorrecta, quiere decir que su cuerpo físico tiene la habilidad para hacerlo 2 veces por semana. ¿Cierto o no? Sí, pero pastor, es que yo trabajo. ¿Usted cree que los fariseos no trabajaban? También trabajaban. Ahora, el propósito del ayuno lo encuentra usted en Isaías 58. Voy a empezar del versículo 3 en adelante. Ellos decían, los fariseos, el pueblo de Israel, la nación, ¿por qué ayunamos? Y tú no lo ves. O sea, estaban ayunando, pero nada está sucediendo. Ellos están diciendo, no está sucediendo nada, estamos ayunando y no está sucediendo nada. Dice, ¿por qué humillamos nuestras almas? Y tú no te das por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis placer, dice, y oprimís todos vuestros obreros. Fíjense con qué ayunan ustedes, fíjense en la actitud del corazón. Es lo que están haciendo, o sea, se desquitan con sus empleados. Y lo dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. O sea, son inicuos, dice. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. No, tú quieres que tu voz se escuche en lo alto. No uses ese mismo sistema. Le está diciendo. Es tal el ayuno que yo escogí. A mí le está preguntando, ese es el ayuno que a mí me agrada, que yo escogí. Que de día te aflija al hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio, de ceniza. O sea, ese es el proceso. Ese es el proceso. Dice, llamaréis a esto ayuno, día y agradable a Jehová. El proceso es el mismo. ¿Qué quiere decir? Vas a pasar por el proceso. Es todo lo que están pasando, dice, por el proceso. Y lo dice, ¿qué dice? No, dice, es más bien el ayuno que yo escogí, dice. ¿A cuál? Desatar las ligaduras de la impiedad. Una ligadura, amigo, es algo que está conectado con una persona. ¿Cómo se rompe eso? Con ayuno, dice. O sea, ayuna para esa causa y desde el cielo yo te escucho. Ahora, fíjate esto. Dice, quita las pesadas cargas. ¿Cuántos creen ustedes que la gente que va a ir al encuentro va con pesadas cargas? ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuántos sabemos que no nomás con pesadas cargas, sino que también va con ligaduras? ¿Cuántos sabemos que llevan yugos? Fíjese la verdadera razón que dice Jesús aquí, Dios. Dije, y dejar libres a los quebrantados. Ese es el ayuno. Ese ayuno, dice, el ayuno verdadero, dice, tiene un poder para hacer esas cosas. Es algo sobrenatural. Y lo dice, y que rompáis todo yugo. O sea, cuando tú vas a ayunar, ayuna para esas cosas. Ayuna si tú quieres buscar mi rostro, si tú quieres dirección, quieres pasar un tiempo conmigo en adoración que separado, porque tú lo has escogido así. Ese es un ayuno. Pero ¿sabes de qué? El ayuno que a mí me agrada, dice, es el que rompe el yugo, el que liberta al quebrantado, ¿okay? el que quita las ligaduras. Si nosotros vamos a ayunar, iglesia, para ir a ese encuentro, como servidores, le digo yo, como servidores,
tome bien en serio ese ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno, mijo, es lo que se va a manifestar allá en el encuentro. Es ese poder que se va a manifestar. Ahí va a fluir. Ahí va a fluir. Dice, no es que compartas tu pan con el hambriento. ¿Por qué? Porque ellos no eran así. ¿Cuántos de nosotros a veces no podemos ni darle de comer a una persona que está ahí de homeless? Un homeless. ¿Sabe por qué? Porque a veces nuestro corazón está muy duro. Dice, si ayunaras, estuvieras bien sensible a eso. Bien sensible. O sea, el ayuno dice, te rompe las cosas que tú, te rompe el cascarón y sale el verdadero yo. Es lo que hace el ayuno. Y lo que dice aquí, dice, y los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne. Entonces, dice, nacerá tu luz. Cuando ayunan así, dice, entonces, dice, la luz no se puede esconder. Entonces la luz, dice, se va a romper. Entonces, Ministerio Río de Vida no será un ministerio oculto. No puede ser un ministerio oculto, será un ministerio que va a brillar cuando nosotros ayunemos correctamente, dice. Dice, y tu sanidad se dejará ver pronto. Pronto, así. Cuando tú ayunas, se mira así, de pronto, dice, tu sanidad, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios Jehová será tu retaguardia. Nomás el puro polvo. La gloria, ¿sabes qué es la gloria? Las puras manifestaciones es lo que es. El poder de Dios, ¿sabes qué? Cuando el poder va de Dios, cuando tú estás ayunando y el poder de Dios va delante de ti, lo único que se va viendo son sanidades, liberaciones, milagros, poder, una vida en victoria, restauraciones, todo eso es la gloria de Jehová, dice, el reino manifestándose. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, van a tener que ayunar. Van a tener que ayunar, dice. Ahora, quiero que entienda esto. No crea que nada más la iglesia ayuna. ¿Usted sabe que los satanistas también ayunan y oran? Ahora, ¿por qué los satanistas ayunan? ¿Que ellos también reciben poder? ¿Que el ayuno es una herramienta que puede beneficiarlo a la persona que ayuna? Váyase a Primera de Reyes 21:9 y le voy a decir algo honestamente, que no he encontrado nada, ningún comentario sobre este versículo, pero me llama mucho la atención, me intriga mucho. Primera de Reyes 21:9. Y aquí habla cuando Jezabel mata a Nabot. ¿Cuántos saben que Nabot era un hombre de Dios? Era un hombre de Dios. Ahora fíjense lo que sucede aquí. Jezabel va a matar a Nabot porque no le ha querido dar o vender la viña a Acaz. Y fíjense lo que dice aquí. Y envió las cartas que escribió y decían así: proclamad ayuno. Fíjense quién está diciendo esta. Esta es Jezabel. Jezabel, mijo, es la que trajo la idolatría a Israel. Su padre era un sacerdote de Belial, ¿okay? Ella viene con esas raíces. Ella trae toda la adoración de Belial a Israel y trae sacerdotes y trae profetas. Ella tenía 400 profetas, ¿okay? Tiene todo un sistema de religión en operación. En operación. Y fíjense lo que dice ella. Dice: proclamad ayuno. O sea, ¿sabe qué? Pónganse a ayunar. Dice: y poned a Nabot a la cabecera de pueblos. Ese es el objetivo. Vamos a ayunar y a él lo vamos a destruir. Miren lo que dice aquí.
Dice, y poner a 2 hombres hijos de Belial delante de él. ¿Hijos de quién? Hijos del diablo. Hijos de Belial. ¿Para qué? Póngalo delante de él. O sea, estos van a entrar ahí despistadamente y ahí van a estar y van a ser usados. ¿Okay? ¿Por qué? Pero yo quiero que ayunen primero. Y lo que dice aquí. Dice, delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemiado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. ¿Okay? Bajo el testimonio de 2 personas, una cosa no puede ser perdonable. Toda persona que blasfeme, ¿okay?, en el nombre de Dios, tenía que ser apedreado. Ahora, estas 2 personas son hijos de Belial y están ahí y tienen un objetivo. Ahora, dentro de toda la iglesia están 2 sentados ahí que son de Belial. Y no hay discernimiento que esos 2 están operando para Satanás. ¿Por qué no hay discernimiento? ¿Por qué no los descubren? Porque no hay revelación de arriba. Nabot es un hijo de Dios. Fíjate lo que está pasando. Pero los sacerdotes de Satanás sí están ayunando. ¿Sabe para qué? Para que la mentira no salga a la luz. No salga a la luz. Y fíjate lo que sucede. Dice, y los de la ciudad y los ancianos y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme al escrito en las cartas que ella había enviado, y promulgaron ayuno. ¿Por qué acudir al ayuno? Esa es mi pregunta. ¿Por qué ellos acuden al ayuno? Y se asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Dice, vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron en contra de Nabot delante de todo el pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado contra Dios y al rey. Y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon con piedras y murió. Mataron a Nabot. Espérate, pero si Nabot es un siervo de Dios, ¿tiene testimonio o no? Claro que tiene testimonio. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no miraron? Porque el ayuno de los satanistas, mijo, también tiene poder. Ellos acuden a eso. Ahora fíjese lo que dice aquí. Encontré un artículo ahí en Google. Dice, porque este fue un conferencista, fue un satanista a una conferencia evangélica sobre guerra espiritual. Y el conferencista que estaba allí dando la clase, el satanista le dijo a él, le dijo, efectivamente ustedes tienen todo el poder. Dice, y nada podemos hacer con ustedes. Dice, pero una cosa sí hacemos, dice, nosotros nos aprovechamos de los descuidos de ustedes. Cuando ustedes pecan, nosotros estamos vigilando. Pero fíjense lo que dice aquí. Dice, respecto al autor y conferencista Diego Steve García, describe el testimonio de una satanista activa de tan solo 23 años, quien le relató: nosotros sabemos más Biblia que un pastor evangélico. Yo le voy a enseñar cómo Satanás sabe más Biblia la próxima semana, y es esto, mire. Y es un líder y una obligación conocer mucho de Biblia y ayunar mucho más que un pastor evangélico. Fíjense, satanista está diciendo, para mí como líder de Satanás, es lo que está diciendo él, es una obligación para mí ayunar mucho más, dice, todavía, que un pastor evangélico. ¿Para qué va a ayunar si no tiene efecto? ¿Para qué va a ayunar si no importa? Fíjese esto, para poder derribarlos. Para poder derribarlos, fíjese lo que dice aquí. Nuestra pelea es más con hechizos
¿ok? Hechizos de muerte o de ruina. Y son mucho más efectivos cuando esos supuestos líderes evangélicos son hipócritas y esconden algún pecado. Esto es lo que dice un satanista. Hay otros hechizos que para que caigan en sexo ilícito. Por lo último, les dedicamos hechizos de mamón para que amen más el dinero que a Dios. Por eso es claro que muchas iglesias evangélicas son más satánicas con sus hechos y sus acciones que nosotros mismos, dice. Como la miembro de la concorveniare, o sea, secta lógica satánica. Les dan instrucciones que tienen que ayunar. Y la única porción bíblica que yo encuentro donde un satanista ora o un satanista ayuna es Jezabel. Dice, el problema es que en la mayoría de los casos quien ejerce liderazgo son cristianos comprometidos, pero desconocen que contra ellos se está librando una batalla sin cuartel que estamos procurando su destrucción. Hay gente que entra aquí que no viene con buenas intenciones. Entran aquí, ¿sabe con qué? Con tal de destruir la iglesia. Y usted sabe que ya lo presenciamos. Los satanistas oran, dice, y ayunan. Son disciplinados. ¿Usted cree que si ellos ayunan y oran y son un ejército en rango? Ok, usted tiene que entender algo. Los demonios, los espíritus inmundos no son parte de este mundo. Ellos no tienen autoridad. Los satanistas sí, porque tienen un cuerpo físico. Satanás se mueve a través de los satanistas. ¿Qué fecha es ahorita? El 5 de septiembre hasta el 27 de septiembre, casi de octubre. Ellos empiezan a orar y a ayunar. Porque el día más festivo para ellos es el 31 de octubre. Comienza el año. Ellos hacen esas cosas. Dice, primero, no se andan por las ramas. Ronald, un joven que por 7 años estuvo inmerso en el ocultismo, primero con música metálica y luego con prácticas satánicas abiertas, relató que se ponían de acuerdo para bombardear las actividades evangélicas. Sabían que venía un gran evangelista, se ponían a ayunar, se ponían a orar para pelear. ¿Y la iglesia? La iglesia cree, no, porque nosotros tenemos el poder, al cabo nosotros no tenemos que hacer nada, Cristo nos redimió, está de papita. Dice, cuando sabíamos que en la ciudad iba a ser realizada una actividad para predicar, nos reuníamos y entrábamos en oración y ayuno, dice, contra los pastores que estaban organizando los eventos y para que no resultara eficaz. Nosotros persistíamos, claro. Cuando nada salía bien, pues nos daba rabia, pero generalmente insistíamos. ¿Para qué? Para nosotros ese tiempo, cuando estaba en el ocultismo, el mayor enemigo eran las oraciones de los cristianos. No los podíamos destruir. Dios dijo, proclamad ayuno, pregonad ayuno. Joel 1:14, y con eso termino. Pregonad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Convertíos, ¿qué quiere decir también? Convertíos quiere decir vuelve al mismo fuego, a la misma pasión que tenías antes. ¿Cuántos de nosotros antes ayunábamos más? ¿Verdad que sí? Dios dice, vuelvan al ayuno. Vuelvan al ayuno. Ahora, ¿por qué? Dice, porque tiene poder. Quiero que tú entiendas esto, que cuando tú ayunes, que quede bien claro que te está empoderando a ti. Que quede bien claro que tiene recompensa. Que quede bien claro, hijo, que cuando tú necesites usar la unción de Dios,
hay respaldo. Es que nosotros decimos, y entiéndame algo, no es que usted esté pagando un precio, porque el día todo lo dio Dios, pero sí suelta o le da acceso a lo que Dios ya nos dio. Dios dice, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es que mi gracia los empodere a ustedes para que ustedes puedan llevar a cabo el ayuno. Pero el ayuno lo hacen ustedes. Lo hacen ustedes. Y eso es lo que nos está llamando Dios, iglesia. Ayunar. Y le digo que es Dios. ¿Sabe por qué? Porque la semana pasada me lo confirmó. Ayunen. ¿Sabe por qué? Porque hay gente, hay sacerdotes que ayunan para destruir las iglesias. Uno de los testimonios dice una joven que apenas tenía 30 años y ya tenía fama de que había destruido varias iglesias. ¿Sabe cómo lo hace también una? Una llegó, se metió. Fíjense lo que hacen ellos. A ver si le recuerda a alguien. Ellos llegan, se postran y levantan sus manos como si estuvieran adorando a Dios. Y toda la iglesia que no tiene discernimiento está adorando a Dios, y él está adorando a Satanás. Y el que no tiene discernimiento lo mira como una persona espiritual. Como una persona espiritual. Él dice, wow. ¿Y sabe qué es lo que hacen? A veces lo meten al liderato y vienen únicamente a destruir la iglesia. Y si el liderato no se despierta y lo mira, te me vas, la destruye. La destruye. Esta mujer llegó y sabía que el pastor estaba teniendo problemas con la pastora. Se le acercó al pastor. Dijo, yo sé el problema que estás teniendo con tu esposa, pero yo estoy orando por ti. Y estoy orando por ti, pastor. Yo estoy orando por ti. Esa oración se volvió en un café. De un café, dice, se volvió, ¿sabes en qué? En un hotel. El matrimonio se destruyó, la iglesia se vino abajo y la mujer desapareció. ¿Por qué? Porque cumplió su propósito. Ya ha terminado. Los músicos que se vengan para arriba. Quiero que entienda algo, iglesia. Hay gente aquí que tiene que ayunar. Simplemente, ¿sabe para qué? Para que usted pueda ser libre. A veces no puede ni sentir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque su mente lo está atacando. Y lo que necesita usted es ayunar. Es ayunar. Y le hablo a toda la iglesia, todo servidor que va a ir a servir para estos encuentros. Si usted quiere ser de bendición, la semana de santificación es la semana más importante. Su ayuno va a ser el más importante. Es lo que su ayuno, óigame bien, su preparación de santificación es lo que va a impactar allá, no su persona. Es lo que va a impactar en ese lugar. ¿Por qué? Porque ese ayuno rompe, sana, rompe las ligaduras, pudre el yugo, quita las cargas pesadas, las quita. A veces nosotros necesitamos ayunar porque ya no puedo más, dice. A lo mejor usted dice, ya no puedo más, pastor. Mis oraciones no son contestadas. Estoy cansado, estoy cargado. Esas cargas las va a quitar el ayuno. Es lo único que lo puede quitar. Y clamamos a Dios, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a mí? Porque Dios nos ha dejado herramientas, iglesia. Porque Dios, mira, nos ha equipado. Hay cosas que Dios no puede hacer.
si no se inician de acá de la tierra. Por eso esta mañana la pastora dijo: pónganse dos de acuerdo. Dos de acuerdo. Yo quiero que usted entienda esto. Dios dijo: si dos se pusieran de acuerdo, ¿dónde? Aquí, ¿dónde? En la tierra. No allá arriba, aquí en la tierra. ¿Okay? Si se pusieran de acuerdo, yo lo voy a hacer. Primero que se haga aquí. Dios dice: recuérdame mi palabra. ¿Por qué quiere que se la recuerde? Porque Dios quiere que le recuerde su palabra. No porque Dios sea olvidadizo de su palabra, y no porque Dios no la sepa, porque tiene que salir de su boca, porque usted es un hombre. Cuando usted la recuerda, usted se la declara. El juez de toda la tierra dice: recuérdame lo que yo ya prometí. En otras palabras, ¿sabes qué? Quiero que salga de tu boca para yo poder interferir en tu problema. Dame licencia. Dame licencia para poder meterme en tu problema. ¿Por qué? Porque toda la autoridad tú la tienes. Yo quiero que usted entienda algo, y se lo estoy adelantando. El presidente de Estados Unidos, mi hijo, tiene la autoridad, pero el poder lo tiene el ejército. Él declara y el ejército se mueve. Dios le ha dado al hombre toda la autoridad y no la puede violar. No la puede violar. Pero si tú dices aquí en la tierra que se hagan estas cosas, yo tengo el poder para llevarlo a cabo. Yo suelto lo que tú estás declarando. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú hagas en la tierra, dice todo el tiempo, en la tierra, habla, declara, hazlo, para que yo pueda moverme en el cielo. ¿Por qué? Porque no puedo violar ni aún la autoridad que tú tienes aquí en la tierra. Por eso él dice: recuérdame lo que yo he prometido. Háblame a mí. Llévame mi propia palabra al juzgado. Porque si tú la llevas, tú la vas a declarar. Eso me da autoridad legal ya para yo meterme en tu negocio. Yo no puedo. Y el diablo sabe muy bien que Dios no puede. Él sabe muy bien que no puede. Lo sabe desde el principio. Sabe el poder que Dios tiene y sabe que ni siquiera se le puede parar a él enfrente. Pero él sabe una cosa: él conoce la fidelidad de Dios. Dice: Dios es fiel. Yo se lo voy a explicar la próxima semana para que usted entienda esto. Pero yo quiero que usted entienda algo. Nosotros iniciamos aquí. Hay gente que necesita ser tocada, sanada, y el ayuno lo va a ocasionar. Dios dice: el ayuno lo va a ocasionar. No me ayuno. Yo deseo hacer cosas, pero a ustedes les di dos armas. Les dejé el ayuno y les di la autoridad. Son dos cosas juntas. Dos cosas juntas, iglesia. En lo espiritual, para tener poder en lo espiritual, vamos a tener que ayunar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a ayunar, iglesia. Yo le voy a decir algo, porque viene el encuentro a los grupos de evangelismo. No tiene que decirle a todo el mundo. Si su ayuno es personal, hágalo en su closet, en su propia vida, y Dios lo va a recompensar en público. Una cosa tiene que entender: hay recompensa en su ayuno. Hay recompensa. Hay que entender esto. Si el grupo
grupo lo va a hacer, hágalo. Pero hágalo con una meta. Nunca ayune nada más por ayunar. No, tenga un objetivo claro, porque ese objetivo claro es lo que usted está pidiendo como recompensa. Eso es lo que usted está pidiendo. Ahora, si usted es una persona que ha estado luchando mucho y que no ha podido avanzar, y que su carne es más fuerte y que todo el tiempo cae en derrota por eso mismo, yo le digo una cosa: métase en un ayuno serio con Dios, muéstrele a Dios el hambre, y ahí se va a terminar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a cantar nada más un cántico. Yo quiero que esta enseñanza empodere su vida. Empodere su vida. Sí, Señor. Siempre preséntate delante de Dios cuando tú vas a ayunar. Sí, Señor. Y esperaré en tu salvación. Es el ayuno, mijo. Te obedeceré en mi corazón. El don es uno. El ayuno, el sacrificio. Te ofrece Cuando tu corazón se une al de Dios y somos sinceros con Dios, hay un poder que viene sobre nosotros. en tu presencia. El mismo diablo, los mismos sacerdotes, ellos saben y dicen: nosotros no podemos con sus oraciones, Aquí estoy, son más poderosas, son más rendido poderosas. a tus pies, Jesús. Ellos tienen el Aquí poder. estoy Sus ayunos, para ti. digo, tu ayuno, cuando Dios te llame un ayuno grande, también te va a dar la fuerza para que lo lleves a cabo. No tengas miedo. No tengas miedo, dice el Señor, porque mi gracia, la gracia es la que te empodera para poder llevar a cabo lo que Dios te está pidiendo. Ama, shama, roma, iki. Ima. Delante de Sí, ti. Señor. Pero Él, cuando mira un corazón, siéntete privilegiado, porque de tantos que pudo haber escogido para que lleven a cabo ese ayuno, En tu te ha escogido a ti. Te ha escogido a ti, cama. Sí, Señor. Oh, Padre. Va a haber gente de poder en esta casa, Padre Santo, si está ayuno, si esta palabra la recibimos. Cuando ayunes, hazlo con convicción. Si necesitas algo, gente seria ayuna. Gente seria ayuna. Gente que quiere rompimiento en sus vidas ayunan. Gente que conoce lo espiritual ayunan. Nosotros vamos a ayunar. Vamos a ayunar. Prepárate, iglesia, porque esta iglesia será conocida como una iglesia que ayuna. Donde hay ayuno, hay poder. Hay poder. Hay poder. Ofrécele algo que tu ayuno te cueste. Que tu ayuno te cueste. Para romper cosas, no hay como el ayuno, dice el Señor. El diablo vino hacia mí
Santo. No nada más porque era hijo de Dios y porque traía el Espíritu Santo. No porque conocía la palabra. No. Porque cuando Él vino yo estaba ayunando. Porque yo conozco el poder que trae el ayuno. El poder que trae el ayuno. El ayuno trae poder, mija. El ayuno trae poder y rompe todo aquello que el enemigo ha puesto por encima. El ayuno trae poder. Jesús mismo lo usó y te puso la muestra. There is fasting. Fasting. There is a power in fasting, mijo. God doesn't care about your age. He doesn't care. He's looking for a vessel that He can use. There are things that He will not do that you need to be doing yourself. You need to start fasting now. You need to overcome some things that are trying to hinder you of the calling that the Lord has placed on your life. Fasting. Fasting. El ayuno, mijo. El ayuno te va a dar victoria. El ayuno va a romper. El ayuno es el que vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. El ayuno te va a llevar lejos. El ayuno va a romper, dice el Señor. En tu presencia, Gente seria. aquí estoy. El ayuno te va a marcar como uno de mis discípulos. Aquí estoy. El ayuno dejará caer la unción y el poder Rendido mío a tus pies, y fluyerá como un canal. aquí Será simplemente estoy una tubería donde el agua va a correr y correr. para ti. Y más Aquí estoy el ayuno en tu presencia. El ayuno sana. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti.
Sí, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Dios mío, porque nosotros mismos hemos abandonado lo que tú, Dios mío, Señor, nos diste para que pusiéramos en práctica desde un principio. Cada año comenzábamos con ayuno, pero este año fue distinto. Este año quisimos hacerlo por nuestra propia fuerza. Y el enemigo se ha levantado y el desánimo ha venido en muchos, Dios mío. Perdónanos. Por eso que a ti clamamos. A ti clamamos, oh Dios. Y algo, yo sé que tú vas a hacer lo que tú dices de arriba del cielo. En tu presencia. Yo sé que tú vas a hacer lo que tú ya prometiste. Aquí estoy. Lo que tú ya prometiste, mi Dios. Ante ti. Sí, Señor. Aquí estoy. Yes, 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 yes. Rendido a tus pies. Vas a ver más Jesús. cosas. Vas a Aquí ver cosas más estoy. grandes. Vas a ver cosas más grandes, mija. Cuando Aquí ayunes así estoy. y continúa ayunando, dice el Señor, porque te he En tu visto. presencia. Yo no busco mucha gente que conozca Aquí mucha palabra. estoy. No, hay gente que sabe mucha palabra. Ante ti. Yo busco gente que ayune. Aquí estoy. Yo busco gente que busque mi rostro y que ore. Rendido Para que a cuando tus ella hable, pies, Jesús. sale un poder sobrenatural. Aquí estoy. Rompe cadenas, sana enfermos. Para Sana ti. enfermos. Aquí Esto te va a estoy. empoderar. Vas a ver un gran poder en tu vida. En tu presencia. Porque yo no hago preferencias de personas. Aquí estoy. Mis líderes a veces no están en el liderato. Ante ti. Mis líderes a veces están sentadas en las bancas y son las que más poder tienen. Rendido a tus pies, Jesús. Para ti. ¿Quieres ver algo más grande? Lo que quieres. Vas a ver. Quieres. Te voy a llevar a unos ayunos extraordinarios donde vas a ver milagros instantáneos, Tuyo soy. donde vas a ver mujeres liberadas como antes, pero a un nivel más acelerado. Como quieres. Porque yo necesito que tú proclames mi palabra. Donde quieres. Oh, Rababachequete, Rebebeiquía, Masaya y Masoko. Sí, Señor. Para ti, mi Dios. Cuando Oh, poderoso, 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 Señor. Cae sobre ella, Dios mío. lo que quieres. Sobre ella. Como quieres. Cuando tú hables, será el Espíritu Santo que va a hablar. Cuando quieres. Será el Espíritu Santo que va a hablar. Tuyo Oh, Robomonda, Rababaiquía, Mashanda, Rabaique. Sí, Señor. Yes. Yes, 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 yes. Yes, Lord. Suéltala, iglesia, suéltate. Mira que Dios está haciendo cosas, va a hacer cosas poderosas. Va a hacer cosas poderosas. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Gente de ayuno. Gente de ayuno. Satanás no puede con el ayuno, iglesia. No puede. Oh, Rababaiquía, Mashanda, Rabaique. Sí, mi Dios. Sí, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo. Santo, 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 santo Dios. estoy. En tu presencia. Dios te ha dado una herramienta. Aquí una herramienta. estoy. Una herramienta que va a hacer la diferencia. Aquí estoy. Rendido a tus pies, Jesús.
Aquí estoy para ti. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras y donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras y como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras y donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Eso es, Señor. Eso es. Toca, 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 toca. Y llena, Señor. Llena, llena. Llena. Llena, Señor. Transforma nuestras vidas. Queremos volver a esos ayunos, volver a buscar tu rostro ante
antes de hacer cosas, Señor. Antes de hacer cosas, porque solo tú garantizas la victoria. Gracias te doy, Padre. Cuando ayunes, ayuna con convicción, porque este ayuno es efectivo. Y este ayuno hará ver cosas. Mi gloria será la retaguardia. Gracias te damos, Padre. Bendigo a la congregación y a todos, Dios mío, Señor, los que recibieron esta palabra, que se la puedan llevar, Dios mío, y que pueda hacer el cambio en sus corazones. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén.